Perfecto. Bueno, estamos grabando. Bueno, entonces, con este tema comenzaríamos el tercer gran capítulo, la tercera gran parte de este curso, ¿sí? Que es la parte de productos naturales, donde, como ya veíamos al inicio de este segundo hemisemestre, nosotros íbamos a tratar del listado de temas que nombrábamos, ¿sí? El tema carbohidratos, ¿sí? Y aminoácidos, péptidos y proteínas, ¿sí? Este tema particularmente nos va a llevar aproximadamente unas 4 clases, ¿sí? Esta semana tendrán conmigo hoy y la clase del jueves, y la siguiente semana ya van a comenzar con la profesora Gloria Serra y culminar el tema de carbohidratos e iniciar con ella después también el tema de aminoácidos, péptidos y proteínas, ¿sí? Bien. Creo que cuando hablamos en general, en el nombre, ¿no?, de carbohidratos, creo que a todos se nos vienen muchas características importantísimas de este tema. Se nos vienen, creo que también, estructuras, ejemplos de carbohidrato, ¿sí? En la primera transparencia que poníamos, ¿sí?, al comienzo de este hemisemestre, recordar, no sé si recuerdan, ¿no?, cuando hablábamos de los metabolitos primarios de las plantas, ¿sí? Y una característica importante que veíamos de los grupos de compuestos orgánicos que estamos tratando en esta segunda mitad, uno de los metabolitos claves y primarios que veíamos ahí eran los carbohidratos, ¿sí? Los cuales veíamos que estaban o se obtenían en esas plantas a partir del proceso fotosintético, ¿sí? Y que son obviamente una clase de compuestos que en la química orgánica son de mucha importancia, ¿sí? Por diferentes motivos, ¿tá? Lo podemos relacionar mucho, obviamente, con los sistemas vivos, ¿no?, animales, vegetales. Lo podemos relacionar, obviamente, también, por ejemplo, hablando de los alimentos, ¿no?, lo importante y lo vital que son para los organismos vivos, para muchas, obviamente, de las carreras profesionales que muchos de ustedes van a cursar en la facultad, ¿sí? Para el desarrollo de compuestos muy importantes, por ejemplo, ¿sí?, ahora que estamos con esto de la pandemia del COVID, ¿no?, por lo que es la obtención, por ejemplo, de vacunas, ¿sí?, en la participación en blancos moleculares para el tratamiento de diversas patologías. Es decir, los carbohidratos, no solo como moléculas orgánicas que tienen muchas particularidades que vamos a ver importantes, sino también por su alta relevancia para nuestra vida cotidiana, ¿sí? Casi todos tenemos claro que moléculas o derivados simples de los carbohidratos, como la glucosa, por ejemplo, ¿sí?, es una forma de obtener energía para los organismos vivos, ¿no?, para nosotros, ¿sí? Y también, ¿sí?, esa glucosa, que ya estamos dando un ejemplo de carbohidrato, ¿sí?, la podemos también en situaciones que no necesitamos tener esa energía necesaria, la podemos almacenar, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, en los animales, la almacenamos, como dice al final de la transparencia, como glucógeno, ¿no?, una macrobiomolécula, un polímero, ¿sí?, en el cual se almacena principalmente en el hígado, pero que también a veces lo tenemos almacenado en los músculos, ¿no?, cuando necesitamos rápidamente energía. Activamos un sistema metabólico en el cual degradamos a glucosa y obtenemos a partir de ahí energía. Los vegetales la almacenan a través de almidón, el cual también obviamente lo conocemos muy bien, ¿sí? En particular el nombre, ¿sí?, carbohidratos, que aún se mantiene, deriva de hace muchos años, desde el inicio del conocimiento de esta clase de compuesta, porque generalmente, y si vamos a ver ahora el ejemplo más concreto, como por ejemplo veíamos en la glucosa, se podía describir en su fórmula abreviada, su fórmula corta, como compuestos orgánicos que parecían que eran hidratos de carbono, ¿sí? Cada tantos átomos de carbono se podían tener, ¿sí?, otro compuesto, otro número de
moléculas de agua en su fórmula obviamente abreviada. Por eso de ahí derivaba su nombre de hidratos de carbono, que ahora los denominamos como carbohidratos. Químicamente hablando, correctamente hablando, ¿sí? Los carbohidratos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, ¿sí? Bien. Algo que ya vimos también relacionado con el anterior tema, con sistemas heterocíclicos aromáticos, ¿sí? Es que estos se producen en la fotosíntesis. ¿Ah? ¿Y por qué digo relacionado con un tema que vimos hace muy poquito? Porque para este proceso es fundamental, ¿sí? en las plantas, la presencia de la clorofila. ¿Sí? Como bien veíamos, la clorofila es un derivado de sistemas aromáticos, se acuerdan en particular de un sistema de pirroles unidos, en el cual en el caso de la clorofila esos pirroles formaban un complejo con el magnesio, en el cual ese sistema era capaz de absorber la luz necesaria, ¿sí?, para llevar a cabo la reacción química de transformar el dióxido de carbono en presencia de agua y de esa manera formar carbohidratos como la glucosa y liberando oxígeno. De esta forma, esta reacción, ¿sí?, es una reacción clave para la vida. No solo por el tema que estamos viendo ahora de la formación de carbohidratos y obviamente todo lo que ello implica, ¿sí?, lo que hemos mencionado recién para nuestra vida cotidiana, sino también, como ven acá, la participación de dos compuestos, ¿sí?, de dos moléculas, como lo son el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿sí? A través de la fotosíntesis, ¿sí?, se genera además algo que es clave para nuestra supervivencia, como es el oxígeno. Y de la misma forma, cuando nosotros quemamos, ¿sí?, y necesitamos energía a partir, por ejemplo, de la glucosa, ¿qué liberamos? Dióxido de carbono, en el cual nuevamente es tomado por las plantas. Si fuera solamente este fino equilibrio y se diera de forma, ¿sí?, bastante normal, podríamos decirlo, esto podría mantener claramente nuestra supervivencia. Pero obviamente que ya sabemos que hoy en día, ¿sí?, tenemos el dióxido de carbono, por ejemplo, con concentraciones mucho más elevadas de las tal vez requeridas y por la producción industrial y los efectos que ella produce. Pero realmente, desde este punto de vista, también quería destacar, aparte de la producción de carbohidratos, también una reacción clave como la fotosíntesis para la transformación de dióxido de carbono en oxígeno. ¿Sí? Bien. Creo que la clasificación de carbohidratos, ¿sí?, ustedes la deben tener bastante presente. Esto es un poco, creo que ya como recordatorio, ¿no?, en lo que son la subunidad, ¿sí?, la menor subunidad de los carbohidratos, ¿ah?, es decir, el monosacárido. Este monosacárido es la unidad más pequeña para formar carbohidratos. Si la sumamos con otro monosacárido, podemos formar un disacárido, y si le sumamos más unidades, ¿sí?, de monosacárido, podemos formar un oligosacárido, y si esas unidades ya después, por ejemplo, superan las 10 unidades, hablamos de un polisacárido, ¿sí? Entonces, como un ejemplo, ¿sí?, clásico que todos tenemos presente de un monosacárido, podemos recordar a la glucosa, ¿sí? ¿Qué quiere decir que ese monosacárido, ¿sí?, es la unidad mínima? Es decir, que cuando se enfrenta a una condición hidrolítica, ¿sí?, a agua, ¿ah?, ese es el menor carbohidrato posible que nosotros podemos obtener. Mientras que si un polisacárido, un oligosacárido, un disacárido se enfrenta a una condición hidrolítica, nos va a dar unidades de monosacáridos. ¿Sí? Bien. Aquí claramente, ¿sí?, podemos ver dos ejemplos de monosacárido que seguramente casi todos recuerdan, ¿no? Como recién hablábamos muy bien, la glucosa, ¿sí?, y en la definición que dábamos de carbohidratos, fíjense, estamos hablando de un compuesto que es polihidroxialdehído, o en el caso de la fructosa, ¿sí?, un polihidroxicetona. Ya vayan analizando y teniendo muy en cuenta, porque para la parte que vamos a ver más adelante y para la reactividad,
¿sí? Analizando la base de los carbohidratos, es decir, los monosacáridos, y para poder entender, obviamente, luego sistemas más complejos, fíjense que estamos hablando de 3 grupos funcionales que conocemos muy bien su reactividad en el curso básico de química orgánica. Es decir, alcoholes, ¿sí? Que podemos encontrar alcoholes como secundarios, también primarios, aldehído y cetona. ¿Ah? Entonces, estos grupos en particular conocemos bien su reactividad, pero ahora los tenemos agrupados en una misma molécula, ¿sí? Y vamos a ver las particularidades que nos pueden conllevar en la reactividad, ¿sí? De los carbohidratos. ¿Claro? Bien. Cuando hablamos de polihidroxialdehídos, ¿sí? Vamos a hablar de que esos carbohidratos se les denomina aldosas. ¿Sí? No sé si esto lo recuerdan. En este caso, fíjense que la glucosa es un carbohidrato que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono en su cadena carbonada. En ese caso, lo denominamos como un derivado de una aldohexosa, ¿sí? Mientras que en el caso de la fructosa, que también tiene 6 átomos de carbono, sería una ceto, ¿sí? Porque las polihidroxicetonas son derivados llamados cetosas, por lo tanto la fructosa sería una cetohexosa, ¿sí? Miren también cómo se comprueba lo que hablábamos del llamado hidratos de carbono. Fíjense que en el caso más simple, los alcoholes secundarios, es muy fácil de ver cómo si sumamos este hidrógeno con este hidroxilo, formaríamos estructuralmente hablando lo que sería una molécula de agua. En este caso también, en este caso también, en este caso también. Un alcohol primario, ¿sí? Que nos sobraría un hidrógeno, que si lo sumamos con el aldehído, obtendríamos otra molécula de agua. De aquí resulta muy evidente que en la contracción molecular uno puede describir a estos derivados, ¿sí? Como hidratos de carbono. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Muy conocido, que lo aplicamos, tal vez muchos de ustedes lo hacen día a día, o algunas veces en su casa, que a veces tal vez no nos damos cuenta o no pensamos que lo estamos haciendo, pero fíjense cómo a partir, ¿sí? De este disacárido, la sacarosa, ¿por qué digo habitual en el día a día tal vez en nuestra casa? ¿Qué es la sacarosa? ¿A qué me refiero cuando hablamos de la sacarosa, de ese disacárido? Común. El azúcar común, el azúcar de mesa, ¿sí? Ese azúcar común, azúcar de mesa, ¿sí? Ese disacárido, cuando lo sometemos a una condición hidrolítica, ¿no? A la ruptura por moléculas de agua, obtenemos las unidades más simples posibles, es decir, los monosacáridos del cual está formado ese disacárido. En este caso, el azúcar de mesa, la sacarosa, está formado por 2 monosacáridos distintos, la glucosa y la fructosa. ¿Sí? Y les mencionaba esto, que a veces lo podemos hacer en nuestra casa, por ejemplo, si estamos haciendo un almíbar, ¿sí? Con azúcar, agua y calentamos, estamos favoreciendo esta hidrólisis. Y más adelante, en algún ejemplo, seguramente lo van a ver, o en los libros que les hemos dejado como material, ¿sí? En lo que es el poder edulcorante, podemos ser de la dulzura, hablando en estos compuestos, la fructosa, ¿sí? Es más dulce que el azúcar de mesa. ¿Ah? Es lo que llama cuando a veces llevamos a cabo esta hidrólisis, que no obtenemos lo que llamamos el azúcar invertido. Entonces ahí estamos formando ese almíbar, muchas veces estamos favoreciendo esta reacción. ¿Sí? Bien. ¿Queda claro entonces este concepto? Obviamente que esta misma reacción la podemos aplicar para un trisacárido, un oligosacárido o un polisacárido. ¿Sí? Llegar a obtener al final, ¿sí? Todos los componentes de monosacáridos de ese carbohidrato más complejo. Muchas veces hay polisacáridos, como en el caso, por ejemplo, que hablábamos hoy, ¿no? Del almidón, que está compuesta por unidades de glucosa, particularmente por 2 tipos de polisacáridos, los llamados amilosa y amilopeptina, ¿sí? Que tienen diferentes tipos de uniones
entre las glucosas, ¿sí? A diferencia del glucógeno, que en el caso del glucógeno es más parecido estructuralmente a la amilopectina, ¿sí? Pero siempre en este caso de reacciones vamos a llegar a las unidades. Quédense también, y me interesa que ya desde este punto de vista, ¿sí? Lo tengan presente, porque lo van a ver más adelante, también es posible llevar a cabo la reacción inversa, es decir, a partir de 2 monosacáridos, llevar a cabo un proceso sintético, ¿sí? Que también se puede llevar de forma biosintética, obtener, ¿sí? Mediante un tipo de unión, que lo vamos a ver en esta parte del curso, también formar un disacárido. Es decir, podemos unir unidades de monosacárido para ir construyendo, ¿sí? Sistemas carbohidratos más complejos. ¿Claro? Bien. Bueno, esta definición ya la discutimos en las transparencias anteriores, así que la paso. Y bueno, y llegamos a un punto que creo que también prácticamente muchos de ustedes lo tienen presente, y va a ser un poco, creo que más bien una especie de repaso y en algunos puntos un poco de profundización, pero van a ir recordando claramente que cuando vamos a ir viendo algunas de las nomenclaturas que vamos a ver ahora siguiente, muchos lo van a recordar. Y acá la pregunta es, ¿cómo representamos a este tipo de estructuras? ¿Ah? Y para ello nos vamos a valer, ¿sí? Del trabajo de un químico, que ya lo hemos visto en la etapa anterior de heterociclos, como es el trabajo, gracias al trabajo de Fischer, de Emil Fischer. ¿Se acuerdan que lo vimos en la síntesis del indol de Fischer? Fischer en la década de entre 1890 y 1900 trabajó mucho también en esta parte de carbohidratos, y propuso, ¿sí? Una serie de cómo representar, ¿sí? Esquemáticamente a este tipo de estructuras. Voy un poquito hacia atrás, ¿sí? Y en este sentido, para que ustedes también ya puedan notar acá cómo en este tipo, por ejemplo, ¿no? de carbohidratos, de monosacáridos, en este caso la glucosa, nosotros tenemos presente, ¿sí? Un tipo de carbono bastante especial. ¿Qué tenemos presente en este tipo de carbono que estoy señalando aquí? ¿Qué son quirales? Que son carbonos quirales, ¿no? La presencia de un centro estereogénico. Por lo tanto, como también ustedes ya estudiaron bastante, ¿no? en el curso general de orgánica, en 101, y también lo han visto ahora en la primera parte, obviamente que al hablar de quiralidad, ¿sí? Hablamos de estereoisomería, y por lo tanto se nos tiene que venir a la cabeza la tridimensionalidad de las moléculas orgánicas. Un tema que siempre genera un grado de dificultad, ¿sí? Tanto para quienes tratamos de traspasar estos conocimientos, estos conceptos, como también para quien recibe, ¿no? Porque siempre lo complicado en este sentido es cómo visualizar muchas veces en lo que tenemos, en lo bidimensional, en el papel, en una pantalla, la representación correcta, ¿sí? De la distribución de estos átomos en el espacio, y más cuando hablamos de sistemas de carbonos quirales, por ejemplo, que son muy importantes. Por lo tanto, ¿sí? El trabajo de Fischer y sus enseñanzas para este tipo de representación, hasta el día de hoy, las utilizamos. Por lo tanto, sí serán importantes, ¿sí? Bien, vamos a ir entonces ya, sin más preámbulo, a ese sentido. Y vamos a ver si esto queda realmente claro. Después va a ser muy sencillo analizarlo para situaciones más complejas, pero lo básico, como siempre les digo, es lo que tiene que quedar realmente claro, ¿sí? Bien. Fíjense que en este sentido aquí estamos ¿sí? Llevando a cabo una representación tridimensional, ¿sí? Un carbono con hibridación sp3, ¿sí? Un carbono piramidal, donde, ¿qué nos dice Fischer? En esta representación, ¿sí? En el plano, fíjense que estamos poniendo el carbono carbonílico, ¿sí? Desde la parte superior, desde comenzaría a dibujarse la estructura de la molécula, ¿sí? Siguiendo hacia abajo, y en el plano, ¿sí? Siguiendo la cadena carbonada más larga hacia el alcohol primario.
Luego, obviamente, que tenemos representado la quiralidad, en este caso en las formas de cuñas, ¿sí? Entera, con el hidroxilo representando su estereoquímica hacia afuera del plano, ¿sí? Y lo que sería hacia adentro del plano de la pantalla, ¿sí? La cuña punteada, en este caso el hidrógeno. ¿Claro? Bien. De alguna manera, sí, lo que trató de representar Fisher en sus estructuras propuestas es de alguna forma, ¿sí? Imagínense que si nosotros nos paramos de este lado, ¿sí? Las representaciones son observaciones, ¿sí? Que nosotros le damos si nos paramos en un determinado lugar para observar ese compuesto, ¿no? Esa molécula. Imagínense, ¿sí? Que este hidroxilo hacia afuera del plano y está hacia adentro, nosotros nos paramos desde esta perspectiva y observamos. Es como si nosotros de alguna manera le pusiéramos la mano, ¿sí? Sobre ese carbono y achatáramos la molécula en el plano, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes observaran, ¿sí? Imagínense que observan desde esta posición, ¿sí? ¿Qué me quedaría? El hidroxilo y el hidrógeno, ¿sí? De forma horizontal, me quedarían hacia afuera del plano, ¿sí? Hacia la visión del observador. Mientras que los que en esta representación, el carbono carbonílico y el alcohol primario los tenían en el plano, al tener la visión desde este lado, me van a quedar hacia abajo, ¿sí? O hacia adentro del plano, en este caso de la pantalla, ¿sí? Y eso lo representamos, ¿sí? En la línea vertical, ¿sí? Con línea punteada, ¿sí? Una representación hacia adentro de la pantalla. Entonces, lo que nosotros, o ustedes ya bien han manejado en otro tipo de estructuras, el resumen de Fisher es este tipo, ¿no? de representación. Comenzando siempre por la parte superior, el carbono, ¿sí? Más oxidado, en este caso el carbono carbonílico, ¿sí? Bajando por la cadena carbonada hacia el alcohol, en este caso primario, y representando de forma horizontal, ¿sí? Al hidroxilo, al alcohol secundario y al hidrógeno. Claro, ambos enlaces hacia afuera, ¿sí? Del plano, es decir, en posición hacia arriba, ¿sí? Simplemente acá la representación de cuña lo visualiza mucho mejor, pero luego nosotros ya vamos a representarlo de esta forma, en líneas, sabiendo, ¿sí? Que el horizontal está hacia afuera del plano y lo vertical está hacia adentro del plano, ¿sí? Bien. En particular, ¿sí? Este compuesto, que vendría a ser el carbohidrato o el monosacárido más pequeño posible, ¿sí? Un derivado sería en este caso del gliceraldehído, ¿sí? O del 1,2,3, el 2,3-dihidroxipropanal, ¿sí? Este compuesto, ¿sí? Cuando los químicos en esos años llevaron a cabo un trabajo intenso de cierto tipo de reacciones donde veían que, por ejemplo, a los monosacáridos, como por ejemplo la glucosa, la fructosa, la iban degradando carbono a carbono, carbono a carbono, llegaban siempre a una unidad mínima de monosacárido, en el cual siempre observaban que este compuesto, ¿sí? Desviaba la luz polarizada, ¿sí? En el sentido de estrógeno, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? En este sentido se propuso que todos los carbohidratos naturales, ¿sí? En la representación de Fisher, el hidroxilo se encuentra a la derecha, ¿sí? Por eso recibe la nomenclatura D, ¿sí? Por lo tanto, todos los azúcares, la inmensa mayoría de los azúcares naturales son de la familia de la serie D, ¿sí? ¿Qué nos tenemos que fijar para ese caso? En este caso, el gliceraldehído, que es la cadena carbonada más corta posible, siempre es el carbono quiral más alejado, ¿sí? Del carbono más oxidado, en este caso el carbono carbonílico. En este caso, como solamente tenemos un centro quiral, obviamente que este es el hidroxilo más alejado, ¿ah? Pero vamos a ver después en casos de que extendemos la cadena del carbohidrato, cómo esta regla se sigue cumpliendo. ¿Claro entonces? ¿Alguna duda en la visualización tridimensional que les haya quedado?
¿Se entendió bien esto? Obviamente que en esos años se imaginarán, por el 1890, 1900, no se contaba con tecnología espectroscópica o tecnología de rayos X como para poder determinar la configuración absoluta de esa molécula. Es decir, lo que ustedes conocen hoy con la configuración que les damos a los compuestos de R o S, ¿no? Que es algo más ajustado a la disposición que esos átomos tienen alrededor del átomo de carbono, ¿sí? Eso se pudo evidenciar y corroborar, ¿sí? Ya aproximadamente en 1950, es decir, prácticamente pasaron 60 años manteniendo solamente la nomenclatura de Fischer. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Si a alguien le quedó una duda, quiero ver si se puede observar. Traté de hacer acá en un modelito tridimensional. A ver. Fíjense. A ver si lo podemos alejar. Me voy a sacar yo un poquito a ver si se puede ver. En este caso tendríamos el carbono carbonílico, ¿sí? Doble enlace oxígeno, que acá no está representado, hidrógeno. Luego, el carbono quiral. Oxígeno del OH, perdón, es que no les dice el hidrógeno, hidrógeno. CH2OH, el alcohol. Entonces, ¿sí? Aquí tenemos la tridimensionalidad de la molécula. Entonces, lo que les decía hoy, fíjense, lo que tenemos con la visión de Fischer, ¿sí? A ver si podemos claramente ver, es este carbono quiral, ¿sí? Este hidroxilo, el OH y el hidrógeno que salen hacia ustedes, fuera del plano, ¿sí? Es lo que es la visión del observador, tal cual como ustedes lo están viendo ahora, ¿sí? Hacia fuera del plano, del carbono quiral, el carbono carbonílico, que acá está hacia atrás de este plano, y el CH2OH también hacia atrás del plano. ¿Claro? Entonces, ven, lo voy a rotar para que se pueda ver mejor. Es como si este carbono carbonílico, entonces aquí de costado, pero estaría hacia atrás, y lo mismo el alcohol primario. ¿Sí? Bien. Obviamente, ojalá todos tuviéramos modelitos de este tipo, a veces para cuando hay dudas, armar rápidamente y poder tener una mejor. Pero, obviamente que no todo el mundo se va a disponer de esto, pero lo que tenemos justamente son este tipo de proyecciones que si las comprendemos, las analizamos bien, ¿sí? En lo básico, luego es muy fácil seguir analizándolo con partes más complejas. ¿Claro? Bien. Como les decía, el gliceraldehído, ¿sí? Natural y en el cual los carbohidratos o los monosacáridos particularmente naturales que al degradarse llegaban hasta el gliceraldehído, en la serie natural todos desviaban la luz polarizada en sentido de estrógeno, por eso tienen el signo positivo, ¿sí? Y por eso la correlación, pero solamente para esta parte viene un poco de ahí la D, de la serie D. Pero no se confundan luego de que todos los azúcares naturales de la serie D son de estrógenos, porque no, ¿sí? Solamente se aplica para el caso mínimo del gliceraldehído natural, ¿sí? Ya que luego al extender esta cadena tenemos otros centros quirales y por lo tanto luego ya la molécula puede ser tanto destrógira o levógira. ¿Queda claro? A veces eso puede generar confusión, sí, pero una cosa es la D y la L mayúscula para dar esta representación de Fischer, y otra cosa que a veces suele aparecer es la D minúscula, que representa también destrógiro del signo positivo, o la L minúscula, que significa levógiro o el signo negativo. ¿Bien? Perfecto. Cualquier duda, gente, yo creo que chat no tengo a nadie, o por favor me interrumpen y aclaramos, si podemos, cualquier duda que surja.
Ahora, fácilmente, y también de carbohidratos sintéticos, y alguno natural que pueda aparecer, pero casos excepcionales, también tenemos compuestos de la serie L, ¿sí? Y este compuesto, como por ejemplo el L-gliceraldehído, si ustedes ven, ¿sí? O recuerdan, ¿qué relación estereoquímica guarda ese D-gliceraldehído con el L-gliceraldehído? ¿Qué son entre sí? ¿Estereoisómeros? Estereoisómeros, y en particular, ¿qué tipo de estereoisómeros son? Enantiómeros. Son enantiómeros, ¿sí? Es como, en realidad, como si acá en el medio, ¿qué tuviéramos acá, imaginariamente? ¿Un espejo? Un espejo, ¿sí? Es como el ejemplo típico que siempre vemos en estereoquímica, ¿no? El ejemplo de las dos manos, ¿no? Si las enfrentamos. ¿Ah? Ese es el ejemplo clásico de la estereoisomería. Entonces, ¿por qué? Que aparte obviamente de la representación y obtener dos posibles estereoisómeros con un centro quiral, ¿sí? Recordando también la regla del 2 a la n, en este caso el n es el número de centros quirales, en este caso es 1, por lo tanto tenemos 2 a la 1, dos posibles estereoisómeros. Queda claro que es muy fácil obtener a partir de o el D carbohidrato de la serie D o de la serie L, el, ¿sí?, enantiómero correspondiente. ¿Por qué? Porque teniendo tanto el D o el L, al hacer la imagen especular, ¿sí?, tenemos el correspondiente enantiómero. ¿Ah? Esta es la forma de que fácilmente, si ustedes tienen la información del L estructuralmente, pero se les pide un ejercicio a partir del D, ustedes fácilmente, haciendo la imagen especular, pueden transformar un estereoisómero en otro, particularmente un enantiómero en otro. ¿Sí? Como ya habíamos visto también al principio de esta transparencia, ¿sí?, el gliceraldehído es también una aldosa, y en particular en este caso 1, 2, 3 átomos de carbono, por lo tanto es una aldotriosa. ¿Sí? Es la aldosa de menor número de átomos de carbono posible. Por lo tanto, ¿sí?, solamente en este caso vamos a tener dos estereoisómeros posibles, un par de enantiómeros. ¿Bien? Aquí tenemos simplemente otra forma de representarlo, un poco como el modelo que recién les mostraba, ¿no?, de bolas y palos, ¿sí?, representando obviamente los átomos y los enlaces al carbono de hibridación sp3 piramidal. ¿Sí? Pero no es ni más ni menos que otro tipo de representación. ¿Sí? Bien. Pasemos ahora un poquito a extender en un átomo de carbono esa serie. Y acá pasamos a las aldotetrosas, ¿no? 4 átomos de carbono, aldosas de 4 átomos de carbono. ¿Qué incrementamos ahora? Incrementamos un carbono más, y en particular un carbono quiral más. Por lo tanto, ahora aplicando la regla del 2 a la n, vamos a tener 2 a la 2, es decir, 4 estereoisómeros posibles. ¿Sí? Cuando en la proyección de Fischer ambos grupos hidroxilos, obviamente en este caso estamos hablando que es una aldotetrosa de la serie D, ¿sí?, siempre tengan presente aquí, ¿no? Esta información nos habla que este carbohidrato es de la serie D. ¿Qué quiere decir? Que el hidroxilo más alejado en un centro quiral del carbono más oxidado, del carbono carbonílico, 1, 2, este es el carbono quiral más alejado, hidroxilo en proyección de Fischer a la derecha, serie D. Estamos hablando de la D, en este caso en particular la eritrosa. ¿Sí? La eritrosa, por lo tanto, ¿sí?, tiene ambos grupos hidroxilos a la derecha en la proyección de Fischer. Algo que también ya les voy a mencionar, y después seguramente me lo van a preguntar otras veces más, otros compañeros o en el foro, es, vamos a seguir viendo más carbohidratos con mayor complejidad. ¿Me debo recordar luego, tener de memoria todos estos nombres para el parcial o examen? No, no es obligación. Sí, obviamente, ya les voy a decir que un compuesto como modelo de reacción y de reactividad que vamos a ver, sí es la glucosa, y a esa sí les vamos a pedir que la tengan claramente identificada en su estructura.
¿sí? Pero todos los otros ejemplos que vamos a ver no les vamos a pedir que de memoria se sepan la estructura correspondiente. ¿Claro? Bien. Por lo tanto, ¿sí? Aquí representamos a uno de los 4 estereoisómeros posibles, la D-eritrosa. ¿Sí? Bien. Si tenemos la D-eritrosa, como recién veíamos, haciendo la representación de la imagen especular, ¿a quién obtenemos? A la L-eritrosa. ¿Ah? Tenemos a su enantiómero, a su imagen especular, y aquí tenemos la representación del segundo estereoisómero posible. ¿Sí? Perfecto. Otra posibilidad que tenemos en la serie D, en este caso del carbohidrato, que va a ser obviamente que en el carbono quiral 2, el hidroxilo, en lugar de estar a la derecha, esté a la izquierda. Y ese azúcar, ese monosacárido, recibe el nombre de la serie D, es la D-treosa. ¿Sí? Claro, como tenemos aquí. Este sería, sí, otro estereoisómero posible. ¿Qué relación estereoisomérica ahora guarda la D-eritrosa con respecto a la D-treosa? Así vamos haciendo un poco trayendo esos conceptos básicos que tenemos de esta parte estereoquímica. Hoy hablamos de la relación estereoisómera de imagen especular de los enantiómeros que podemos formar. ¿Qué relación guardan ahora este par de estereoisómeros? ¿Qué son entre ellos? Epímeros. Y más general que epímero, está bien, ¿cuál sería la definición de un epímero? ¿Diasterómeros? Son diasterómeros, y como bien dice el compañero, son epímeros. ¿Y por qué en este caso son epímeros? Que está muy bueno recordarlo, está muy bien. Eso no cambia la configuración en un carbono. Perfecto. Ah, veo que el tema lo tienen, pero súper bien. ¿Ah? Exactamente. Entonces, en general, ¿sí? La otra relación estereoisomérica que guardan entre ellos son diasterómeros, y en particular, como está diciendo acá el compañero, solamente y la compañera, al variar uno de la configuración de un centro quiral solamente, también guardan relación epímeros entre ellos. ¿Bien? Perfecto. Y bien, tendría el tercer estereoisómero. ¿Y cómo ustedes podrían fácilmente ahora representar acá el cuarto estereoisómero que me falta? Si tengo ahora la D-triosa, ¿qué harían con la D-triosa? El enantiómero. El enantiómero, la imagen especular, y fácilmente pueden representar, ¿sí? Con Fischer, ¿sí? La representación de, aquí estamos hablando nuevamente de la relación estereoisomérica, que ustedes bien lo mencionaron, pero fácilmente al hacer la representación, ¿sí? La imagen especular, el enantiómero de la D-triosa, obtenemos la L-triosa. ¿Claro? Entonces de esta forma tenemos representados los 4 estereoisómeros posibles. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Venimos bien? Perfecto. Yo tengo una duda Dale. en cuanto al nombre treosa, ¿a qué se debe? Sinceramente, si te debo decir, no lo tengo presente. ¿Ah? Pero el nombre, como está muy bueno tu pregunta, tanto el nombre treo y eritro, y seguramente puedan venir de muchos nombres, no estoy diciendo que sea así, pero lo estoy razonando, de que pueda venir por el lado de un significado, por ejemplo, del latín, como el R y el S, ¿no? Que ustedes recuerdan de qué venía la representación de la estereoquímica absoluta R y S. ¿Alguien recuerda? No. Del rectus, ¿sí? El R, y el S del sinéster, ¿sí? En la representación de las agujas del reloj, ¿sí? Horario, antihorario. Treo y eritro puede venir de algún significado también, ¿sí? Por ejemplo, del latín o de alguna otra lengua, y puede tener ese significado. Pero está muy bien tu pregunta, porque si vamos ahora, ¿sí? A este tipo de nomenclatura, fíjate si tendrá algo que ver, o el nombre de dónde viene, que puede tener relación a esto, ¿sí? Puede tener relación a esto, que es
Fíjense que eritro, ¿sí?, significa que grupos, ¿sí?, semejantes, ¿sí?, se encuentran del mismo lado. ¿Ah? Como bien decíamos ahora, fíjense, ese como la eritrosa. Tanto los hidroxilos o los hidrógenos, ¿sí?, grupos idénticos, se encuentran del mismo lado. ¿Ah? La terminología para nomenclatura de otros compuestos orgánicos se utiliza esta nomenclatura, decir que el compuesto es eritro o es treo. Así que Juan Ignacio, creo, José Ignacio que preguntaba, perdón, Juan Ignacio creo que Sí. puede venir de esa relación espacial entre los grupos. ¿Ah? Pero no sé decirte correctamente el significado de ese de eritro y treo. Gracias. No, por favor. La verdad que me estoy yendo, perdónenme, hacia atrás. Aquí. Entonces, y esa nomenclatura, y por el lado contrario, treo, es cuando ambos grupos semejantes se encuentran del lado opuestos, ¿sí? Siguiendo en este caso la representación de Fischer. Y algo que también, llevando a cabo esta nomenclatura, y que va a ser muy importante, y más en este tema, y que también ustedes seguramente lo recuerdan bien del curso de Orgánica 101, es la representación de la forma meso, ¿sí? Donde, ¿qué particularidad tiene la representación de la forma meso? Y que acá en la representación de Fischer creo que es muy visual lo que estamos obteniendo. ¿Qué hay en esa molécula? ¿Qué existe en la forma meso del tartárico, por ejemplo? ¿Simetría? Plano de simetría. Plano Una de simetría. simetría, ¿sí?, interna en la molécula. Es decir, si nosotros trazáramos imaginariamente un plano, ¿sí?, a este nivel, tanto la parte superior como la parte inferior son idénticas en la molécula. Por lo tanto, tenemos una forma meso en este compuesto que es el tartárico. Y esa forma meso en moléculas orgánicas trae aparejado una propiedad muy importante de los compuestos que tienen quiralidad. ¿Qué recuerdan ustedes que se daba en cuanto a una propiedad importantísima de la quiralidad en compuestos meso? Que no tenía actividad óptica. No tenía actividad óptica, es decir, ¿sí?, la No actividad desvía. óptica, o lo que se dice también es ópticamente inactivo, ¿sí? No tenía actividad óptica. Esa simetría interna de la molécula, si bien nosotros tenemos centros quirales, en este caso 2, ese plano de simetría hacía que la molécula no tenga actividad óptica. ¿Me pueden decir, ya que estamos en esto y nos va a venir muy bien, cuál es el otro ejemplo de una molécula que tenga centros quirales pero que no tenga actividad óptica? Una mezcla racémica. Perfecto. ¿Está? Perfecto. Bárbara creo que hablaba ahí. Perfecto. Si tenemos 50% de un enantiómero y 50% del otro enantiómero presente en esa mezcla, es decir, una mezcla racémica. Buenísimo, chicos. Así que con estos dos conceptos también ya nos vienen muy bien para algo que es súper importante, que ya lo veíamos en el caso del gliceraldehído R o S, ¿no? Una actividad importantísima en la presencia de centros estereogénicos o carbonos quirales, en este caso, la actividad óptica de esa molécula. Muy bien. Las aldopentosas son otro grupo, vamos a pasar, se me fue un poquito, ¿sí? Ahora tenemos una aldosa con 5 átomos de carbono, la presencia de 3 centros quirales, es decir, 8 estereoisómeros posibles, 4 que van a ser de la serie D, natural, los correspondientes enantiómeros de cada uno de esos compuestos, es decir, 4 de la serie L. Los nombres son ribosa, arabinosa, silosa y lixosa. En particular acá hay un nombre que tal vez lo recordamos más, la ribosa, o un análogo de la ribosa, la 2-desoxirribosa. ¿De dónde la recordamos presente a ese carbohidrato? A ver si vamos haciendo también un poquito más de memoria, que veo que está muy bien. ¿Dónde ¿El la tenemos ADN? presente? En el ADN, o en el caso de la desoxirribosa, ¿no?, el ácido desoxirribonucleico, o en el caso de la ribosa, ¿dónde lo tenemos? En el En ARN. ARN, ¿sí? Así que, fíjense otro ejemplo importantísimo de la presencia de carbohidratos, nada más ni nada menos que en las moléculas de ADN o ARN, ¿sí? Perfecto. Bien, aquí tenemos los 4 aldopentosas de la serie D,
¿sí? Fíjense que la ribosa, como regla, ¿sí? Al igual que en el caso de la eritrosa, están todos los hidroxilos hacia el mismo lado, a la derecha en la configuración de Fischer, y podemos fácilmente, a partir de cada una de ellas, obtener la correspondiente imagen especular, el enantiómero y el correspondiente L-ribosa, L-arabinosa, L-silosa y L-lixosa. ¿Claro? Bien. Y bueno, llegamos a el ejemplo tal vez más destacado de los monosacáridos, que son, las aldohexosas, ¿sí? Ahora con 6 átomos de carbono en la cadena, 4 centros quirales, 16 estereoisómeros, 8 de la serie D, 8 de la serie L, y por supuesto que acá tenemos a nuestro carbohidrato estrella, ¿sí? El cual vamos a, tal vez, profundizar más, verlo como modelo de ejemplo de reactividad de los carbohidratos, como es la glucosa, ¿no? Donde aquí, como les decía, esta estructura sí la tenemos que tener presente. Acá estamos hablando, fíjense, del carbono quiral más alejado del carbonilo, el carbono 5, con el hidroxilo a la derecha, por lo tanto es la D-glucosa, ¿sí? Siempre nos tenemos que fijar en eso. Como dato histórico, fíjense de cuántos años atrás, ¿sí? Fue aislada la glucosa por Andreas Sigismund de las pasas de uva, ¿no? Por ahí viene lo dulce de las uvas, ¿no? La glucosa. Y ven, por ejemplo, otra vez el nombre glico en este caso, que viene del griego, ¿no? Que significa dulce, ¿sí? Bueno, ya de Emil Fischer ya hemos hablado bastante, y su trabajo determinante en este campo, ¿sí? Bien. Nuevamente, ¿sí? A partir de la D-glucosa podemos obtener la L-glucosa, o a la inversa, a partir de la D-glucosa podemos fácilmente obtener la D-glucosa si no la recordamos, ¿sí? Simplemente con el planteo de la imagen especular del estereoisómero de la serie D o de la serie L. Bien. Déjenme tomar un poquitito de agua antes de seguir. Ahí en el chat. Perfecto. ¿Se acuerdan que al principio del tema les mencionaba y le hacía hincapié en algo que en el curso 101 es la división de un curso general de orgánica, que es estudiar la química orgánica a través de los grupos funcionales, ¿sí? Entonces, todo eso que ustedes aprendieron muy a fondo de todos los grupos funcionales, o de los más importantes, de los más relevantes, obviamente, ¿no? Ahora les hacía hincapié en que los carbohidratos, ¿sí? No son ni más ni menos que polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Por lo tanto, nosotros podríamos asumir que en principio estamos totalmente capacitados para entender, ¿sí? Mucha de la química de los carbohidratos, porque conocemos la química, las propiedades, la reactividad de los alcoholes, de los carbonilos, ni que hablar, de los aldehídos y la acetona. Mucho lo vieron ahora en la primera parte de este curso, si bien era centrado en la formación de nuevos enlaces carbono-carbono, y los carbonilos en particular eran un electrófilo muy utilizado por ustedes por excelencia. Ahora nosotros vamos a también recurrir nuevamente o traer, ¿sí? a los conceptos, ¿sí? Esa química de los grupos funcionales, alcoholes y carbonilos, en particular aldehídos y cetonas, ¿sí? Y una reacción que la vamos a tener que traer, y que ustedes, corríjanme, pero también la vieron hace muy poquito en la primera parte, y es esta reacción entre un compuesto carbonílico, sea aldehído o cetona según el R, y un alcohol, ¿sí? Un alcohol, por ahora lo dejamos como un alcohol general, ¿sí? Esta reacción reversible, ¿ah? Donde el alcohol como nucleófilo débil sobre un electrófilo, un carbonilo, se va a dar esta reacción de adición sobre el grupo carbonilo y la formación de este grupo funcional. ¿Ah? Primer pregunta. Voy a hacerles dos preguntitas. A ver. ¿Qué tipo de grupo funcional estoy formando acá? ¿Se acuerdan cómo llamábamos a este grupo funcional? Que formamos entre un alcohol y un carbonilo, el primer paso.
¿No? Bien, lo vamos a dejar ahí, ahora lo vamos a ver. Segunda pregunta, a ver si, esta sí, espero que la tengan más ahí porque lo usaron en la primera parte. Esta reacción, o en realidad el principio de esta reacción, ¿ustedes recuerdan cuándo usaban un tipo de alcohol en particular para hacer reacciones de enmascaramiento o de transformación de un carbonilo? El diol, Ujú. Ustedes usaban, cuando usaban una molécula que era un diol, que tenía 2 grupos hidroxilo, ¿para qué lo usaban? ¿Para qué reaccionaban un diol sobre un carbonilo? para enmascarar al carbonilo. Exacto, la química de qué, ¿cómo le decíamos a eso? ¿Hacer qué sobre una molécula orgánica? O el grupo funcional. Formaba un acetal, ¿no? Viene Para por ahí, protegerlo. perfecto, el nombre viene por ahí. Un poco como lo decía el compañero, al enmascarar, yo estoy protegiendo la reactividad de ese grupo carbonilo. ¿Por qué? Fíjense que ahora este grupo carbonilo electrófilo lo transformé, aunque no completamente, pero parcialmente, en algo que ya no es un carbonilo. ¿Ah? Este doble enlace lo transformo en un simple enlace. Este primer precursor, ¿sí?, que no termina acá, esto es cuando reacciona con un grupo alcohol, se transforma en un hemiacetal. ¿Ah? Esto es un hemiacetal. Y vamos a ver también que se da en los carbohidratos, y es sumamente importante, la reacción cuando un segundo alcohol reacciona sobre un hemiacetal, y como bien decía la compañera, y como bien decía el compañero también, si usábamos un diol, vamos a terminar formando ¿qué? Un acetal, es decir, sustituyendo este grupo OH por otro alcohol, es decir, por otro OR. ¿Claro? Entonces, esta reacción la conocíamos de 101, la conocemos de 102 en la primera parte del hemisemestre, es decir, menciono todo esto para que ustedes vean que siempre estamos interrelacionando o trayendo cosas que son conocidas, ¿sí? Tanto de lo electrónico como de la reactividad, como de las reacciones. A veces en modelos simples hacia moléculas que son más complejas o que forman, por ejemplo, en este caso, compuestos que son tan importantes como los carbohidratos. Entonces, esta reacción la conocemos bien. ¿Ah? Una reacción de adición a carbonilo de un alcohol, un nucleófilo débil, para formar este intermedio, porque esto no para solo acá, se puede seguir reaccionando con más alcoholes, pero formamos un hemiacetal. ¿Bien? Perfecto. Entonces, y voy un poquito hacia atrás, fíjense que nosotros en las moléculas de carbohidrato tenemos muchos grupos alcoholes presentes, secundarios, primarios, y tenemos obviamente un compuesto carbonílico si hablamos en este caso de las aldosas, ¿no? Un aldehído, o en el caso de las cetosas una acetona. Entonces nosotros estamos frente a la posibilidad de formar hemiacetales, es decir, que alcoholes, ¿sí?, puedan formar productos de adición sobre el grupo carbonilo. ¿Sí? ¿A ustedes les parece qué tipo de, siempre hablando en general de reacciones, cuando en una molécula tengo presente más de un grupo funcional? ¿Ah? ¿Qué tipo de reacciones se pueden dar en una molécula o entre moléculas, en forma genérica? Imagínense que ustedes tienen a la glucosa. Y obviamente cuando ponen una cierta cantidad de glucosa, ustedes tienen muchísimas, de miles de moléculas de glucosa, porque cuando yo pongo un mol de glucosa, tengo 6 por 10 a la 23, el número de Avogadro de moléculas de glucosa, es decir, tengo miles de moléculas de glucosa. ¿Cuáles son las posibilidades, hablando entonces solamente de la glucosa, que los alcoholes de una glucosa puedan reaccionar con una adición frente a un carbonilo, un aldehído en la glucosa? ¿Qué tipo de reacciones en forma general pueden tener ustedes? Creo que le hablaban en el chat. A ver, perdón. Bien, gracias ahí por la intramolecular. Bien, Pilar, perfecto. Es decir, una posibilidad es que reaccione un alcohol con un carbonilo de forma intramolecular. ¿Ah? Perfecto. Y la otra posibilidad, si ya que manejamos eso, es la versión intermolecular. ¿Les parece que en este caso nosotros tenemos favorecida alguna de esas dos tipos de interacciones, o intermolecular o intramolecular, por algún
hecho puntual que también ustedes creo que lo conocen bien? ¿Habría algún producto que se forme intra o intramolecular que sea muy estable, que ustedes visualicen? Agua. En el producto que puede llegar a surgir como subproducto, ¿no? Luego, como un posible subproducto, podría llegar a ser agua, pero como propio producto de la adición del alcohol, de uno de estos alcoholes sobre el carbonilo. Lo pusieron en el chat. Perfecto. Y gracias por la verdad que son unos muy buenos asistentes. Aquí tenemos, perfecto. Elisa nos dice la intra que favorece un anillo, y en particular está nombrando, y acá también Alina, un ciclo de 6. Es decir, un determinado hidroxilo, como decía Pilar o Alina, si reaccionan con el carbonilo de forma intramolecular, ¿sí? Pueden formar, primero que nada, importantísimo, anillos. Y en particular, y creo que Alina y Pinar nos estaban hablando, del anillo más estable posible. En ese caso, un anillo de 6. Por lo tanto, carbono electrófilo del aldehído, 1, 2, 3, 4, 5, oxígeno, alcohol, 6, si se adiciona al carbonilo de forma intramolecular, forma un hemiacetal cíclico muy estable porque forma un anillo de 6. Claro, entonces aquí claramente se favorece la reacción intermolecular sobre la intramolecular sobre la inter, y en particular se favorece los anillos más estables. Como bien decían las compañeras, el mayoritario sería el anillo de 6. También, ¿qué otro anillo podríamos esperar que se forme? De 5. De 5. Perfecto. Los dos anillos que ustedes conocen bien que son más estables. El anillo de 6 y seguidamente en estabilidad el anillo de 5. Por lo tanto, entonces, esta reacción genérica que nosotros la conocemos de alcoholes con carbonilos, ahora la llevamos a la formación en carbohidratos de la posibilidad de formar un hemiacetal cíclico, y el tamaño va a estar dado por la posición del hidroxilo que se adicione y cierre el anillo. Obviamente que la posibilidad de formar un anillo de 6 o de 5 vendrá dado por el tipo de carbohidrato que tenemos. Vamos a ver que no todos los carbohidratos, no todos los monosacáridos lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque tenemos aldotriosas, como vimos, aldotetrosas, aldopentosas o aldohexosas, y no todos esos monosacáridos pueden formar anillos de 5 o anillos de 6. ¿Claro? ¿Por qué me detengo y les estoy preguntando tanto? Y eso porque esto es una de las claves, ¿sí? Para entender, ¿sí? Todo lo que vamos a seguir viendo y en profundidad, la reactividad, reacciones, ¿sí? No son ni más ni menos que reacciones bastante sencillas, pero que están incluidas en estas biomoléculas, ¿sí? Reacciones de adición de alcoholes sobre carbonilos, aldehídos y cetonas. Otro hecho importantísimo, tengan en cuenta que esta reacción, ¿cómo es? Es una reacción reversible, hay un equilibrio, pero es una reacción reversible. ¿Ah? No se olviden o tengan siempre presente esto, es una reacción de adición, por lo tanto es una reacción reversible. ¿Claro? Y eso también es muy importante en este concepto. Obviamente que esto es un equilibrio, y vamos a ver, y ya ustedes en realidad me lo contestaron, en este caso hacia dónde se desplaza el equilibrio. Hacia la forma de cíclica, es decir, hacia la forma de un hemiacetal cíclico. Si se puede dar el anillo de 6, es el más favorecido. Si no, se vendrá dado por la formación de un anillo de 5 al menos. ¿Bien claro hasta aquí estos conceptos para todos? ¿Sí? Perfecto. ¿Tengo un problema con el ir adelante para atrás? Perfecto. ¿Bien? Así que todo esto que está acá me lo dijeron ustedes, me lo respondieron ustedes. Bien. Ahora, tenemos, o ya analizamos y quedó claramente visualizado, cómo podemos representar a los carbohidratos, y en particular estamos viendo el modelo más simple, a los monosacáridos, a través de la representación de Fischer de forma, sí, tridimensional, llevarla a una forma bidimensional, ¿sí?
Ahora, cuando nosotros vamos a ver el ejemplo posible de formar un anillo estable, que es en el caso de las aldotetrosas, ¿sí? 1, 2, 3, 4 carbonos, y por lo tanto, si en el carbono 4 el alcohol primario se adiciona sobre el carbonilo, vamos a formar un anillo de 5, un hemiacetal, un anillo de 5, ¿sí? Bien. Fíjense que a su vez ahora estamos poniendo un tipo de representación particular. ¿Recuerdan esta representación de forma de un ciclo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se denotaba? ¿La representación de quién? Del furano. Es una estructura de tipo furano, y que ya también, por suerte, que la mencionan, que la hemos visto hacia ahora, ¿no? Es un heterociclo. Ven que el hemiacetal que se forma, la funcionalidad orgánica hemiacetal, OH, carbono, OR, también que forma un ciclo que es, ¿sí?, en el carbohidrato, y no es ni más ni menos que también un sistema heterocíclico. No aromático, pero heterocíclico. Por lo tanto, esto es un derivado de furano, y por lo tanto este tipo de azúcar, como bien dice la compañera, también se le denominan derivados de furanosa. ¿Sí? Pero la representación, me refería a la representación que le estamos dando acá. Fíjense, anillo de 5, estas cuñas, ¿sí?, en estos enlaces, y sustituyentes que van hacia arriba o hacia abajo en el plano del ciclo. Era lo que conocíamos, o habíamos visto en el primer curso orgánica, como una representación de Howard. ¿Sí? No sé si ahora les suena el nombre. Entonces, vamos a ir sumando otros conceptos, ¿sí?, que son muy importantes también para este modelo de reactividad que estamos viendo con este primer carbohidrato, ¿no?, con esta aldotetrosa. Adición del hidroxilo en el carbono 4 hacia el carbonilo, formo un hemiacetal cíclico, en este caso la única posibilidad que tengo es formar un anillo de 5, por lo tanto es un derivado de furano, por lo tanto es un derivado de sistema furanósico, ¿sí?, como se conoce. Ahora, desde el punto de vista estereoquímico, fíjense qué pasó aquí, muy importante. Pasé de un carbono carbonílico a un carbono que ahora, ¿qué es? ¿Cómo es este carbono acá? Desde el punto de vista estereoquímico. Voy al chat. Perdón, Isabela me ponía Howard, muy bien, yo no lo... Estos son los inconvenientes a veces de estar solo, que uno no puede seguir el chat. Lo voy a dejar abierto acá a ver si puedo, y lo voy mirando. Del punto de vista estereoquímico, ¿qué formé ahora acá? Este carbono. Estereoquímicamente hablando, ¿qué es ahora? ¿Un carbono qué? ¿No es quiral? Quiral. Perfecto. Pasé de un carbono carbonílico y con esa adición generé, ¿sí?, un nuevo centro quiral. ¿Sí? Un carbono quiral. Y este carbono, ¿ah?, es un carbono bastante especial en la química de los carbohidratos. ¿Ah? Ese carbono que lo formamos, ¿sí?, en esa reacción reversible por adición de un alcohol al carbono carbonílico, recibe el nombre de carbono anomérico. ¿Sí? Bien. Vieron que con una reacción muy simple y muy sencilla, todos los nuevos conceptos, las nuevas reactividades, la nueva disposición espacial que estamos observando en esta química de carbohidratos, ¿sí? Y esto después lo vamos a aplicar a otros carbohidratos de más larga cadena, pero que van a ser muy fáciles de entender si esto lo comprendemos, ¿sí? Entonces, estamos formando un nuevo centro quiral. En particular, aquí estoy formando un anómero, un compuesto, un nuevo estereoisómero, que en particular el grupo hidroxilo está en la parte superior. Pero vamos a ver que también podemos obtener el mismo o un estereoisómero donde el hidroxilo está en la parte inferior, es decir, la otra posibilidad de adición, ¿sí?, a un compuesto que es un carbono que no es quiral. Por lo tanto, deberíamos obtener la mezcla de ambos, ¿sí?, estereoisómeros. ¿Claro? Bien. Bueno, esto ya lo deducíamos, obviamente por la estabilidad de tener un ciclo en el cual el equilibrio va a estar muy desplazado, y realmente vamos a ver después ejemplos con porcentajes, donde generalmente la forma abierta está aproximadamente en un 1% del total, ¿sí?, de la estructura de la molécula.
¿sí? Pero no quita que por más que esté en un 1% y esté muy bajo, tengamos cantidad presente de este compuesto y por lo tanto siempre tengan presente que también tenemos un equilibrio. Si tocamos una u otra de las estructuras, podemos modificar, ¿sí?, ese equilibrio de reacción en cualquier momento. ¿Bien? Perfecto. Ok, ahora vamos a ir viendo cómo se da el cierre, ¿sí?, o cómo podemos pasar fácilmente en la estereoquímica de Fischer a la correcta estereoquímica en la representación de un ciclo a través de la proyección de Howard. Eso lo vamos a ver ahora, a ver si queda bien claro, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer, o lo vamos a ver más prácticamente con esta representación tipo modelo de bolas y palitos, como yo les mostré hoy en lo real, ¿sí? Bien. Acá Bárbara nos dice, que lo H esté para arriba o para abajo no determina si se lo coloca alfa o beta. Sí, ya vamos a ir a eso, Bárbara, a ver si ahora no queda claro, me volvés a escribir la consulta, ¿sí? Pero viene por ahí, sí, correctamente. Perdón, esperen que ya, ok. Entonces, perdonen que estoy con algo importante es la estereoquímica de los demás centros quirales que no participan de esta reacción puntual del hemiacetal, se mantiene siempre. Acá no estoy tocando, no estoy variando nada de la estereoquímica. Por lo tanto, esta estereoquímica debe verse reflejada en la estereoquímica de la representación del ciclo en el carbono 2 y carbono 3. ¿Bien? Perfecto. Ahora sí. Uy, esperen que me había pasado. Ok. Cuando nosotros, para pasar de la forma de Fischer a la forma de Howard, es como si la forma de Fischer nosotros la volcamos 90 grados a la derecha, ¿sí? De esa forma que tenemos, en la parte superior teníamos el carbonilo, ahora lo vamos a tener en el extremo derecho, ¿sí? Carbonilo, centro electrofílico, carbono 2, carbono 3, carbono 4 con el alcohol primario, ¿sí? Perfecto. Siempre que hablamos de la formación de un nuevo enlace, en este caso oxígeno-carbono, para formar una funcionalidad hemiacetal, obviamente y espacialmente, si bien uno siempre hace el movimiento de la flecha y hace o representa la formación de un nuevo enlace, espacialmente hablando, ese átomo con ese par de electrones que va a formar el nuevo enlace oxígeno-carbono debe estar espacialmente cercano para que se dé la superposición del enlace, de los orbitales, perdón, para la nueva formación del enlace. Con esta representación que estamos haciendo acá, nunca sería posible tener un efectivo solapamiento de orbitales, oxígeno, carbono, a esta distancia. Por lo tanto, algo que naturalmente se va a hacer, porque va a tender a la estabilidad por la formación de un nuevo enlace, que es rotar un enlace sigma. En este caso, rotamos el enlace carbono 3, carbono 4. Al rotarlo, este hidroxilo ahora queda hacia arriba y queda cercano al electrófilo. Ahora sí podemos hacer la unión oxígeno-carbonilo. ¿Sí? Y de esa forma nosotros vamos a estar cerrando, ¿sí?, el anillo, formando el hemiacetal, ¿sí?, formando el nuevo carbono quiral, al cual llamamos carbono anomérico, y en este caso estamos visualizando la formación de un anómero. Como bien decía, ¿sí?, la compañera en el chat, en este caso el anómero que se forma, en este caso con el OH hacia arriba, ¿sí?, es con lo que se conoce como el anómero beta. ¿Claro? ¿Sí? También podemos obtener, ¿sí?, de forma similar por este mecanismo, que ahora lo vamos a ver, cuando el hidroxilo está hacia abajo, el anómero llamado alfa. ¿Bien? Para visualizar y mantener claramente la estereoquímica correcta de Fischer a Howard, fíjense que es lo que les decía. Al rotar, ¿sí?, como si fuera en el plano 90 grados a la derecha, ven que en Fischer los hidroxilos hacia la derecha, ahora ¿cómo van a quedar? Cuando los rotamos 90 grados
a la derecha van a quedar hacia abajo. Hidroxilos a la derecha en Howard siempre están hacia abajo. ¿Claro eso? En este caso, en el carbono 4, como es un alcohol primario, no interesa mucho porque en ambos casos son hidrógenos. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener en un equilibrio reversible mediante formación de hemiacetal del alcohol en el carbono 4, ¿sí?, de la eritrosa, o con el hidroxilo, perdón, en el carbono 4, la posibilidad de formar el derivado furanósico, el anómero alfa, cuando el hidroxilo está hacia abajo, o una mezcla, obviamente, del anómero beta cuando el hidroxilo está hacia arriba, ¿sí?, en el carbono anomérico. Por lo tanto, siempre, ¿sí?, en este caso, en este tipo de estructura, nosotros vamos a tener la formación de 3 compuestos. ¿Cuáles son esos 3 compuestos? Aquí me falta uno. Tengo la alfa de eritro, porque era el carbohidrato, no venía de la eritrosa, eritro, y por el anillo de 5, eritrofuranosa. En equilibrio, ¿con quién? Con el anómero beta, ¿sí?, de la serie D, eritrofuranosa. Y me está faltando un compuesto. ¿Cuál es el otro compuesto que está en equilibrio acá y me está faltando representar también? A ver en el chat. La forma abierta. Perfecto. ¿Sí? Bárbara. Siempre que nosotros vamos a representar o nos piden los compuestos que están presentes en un equilibrio, en este caso, ¿sí?, de la eritrosa, nosotros tenemos la posibilidad de formar 2 compuestos cíclicos a través de un hemiacetal, anómero alfa, anómero beta, pero que están siempre, no se olviden, en equilibrio con la forma abierta. ¿Sí? ¿Queda totalmente claro eso para todos? Recuerden eso, son equilibrios. ¿tá? Formación de un hemiacetal en equilibrio con la forma abierta. El hemiacetal me permite formar un nuevo centro quiral, el carbono anomérico. Y ese carbono anomérico me brinda la posibilidad de formar 2 estereoisómeros, el llamado anómero alfa, hidroxilo hacia abajo, en la representación de Howard, o hidroxilo hacia arriba, en la representación de Howard. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a ver, sigue el ejemplo de la ribosa. Aumentamos, ¿sí?, un carbono más, es decir, tengo la presencia de 3 centros quirales. ¿Cuántos anillos ahora podríamos formar acá? Hipotéticamente hablando. Seguro que si aumentamos un carbono más, o al menos tenemos la posibilidad de formar en el carbono 1, 2, 3 y 4, hidroxilo en ese carbono, una adición, un ciclo de 5, como vimos recién. Y ahora, como extendimos en un carbono más, ¿sí?, el alcohol primario en el carbono 5 que extendimos, si da la adición, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, a partir de la D-ribosa, nosotros también podemos tener, ¿sí?, la formación, y de forma mayoritaria, como ya vimos, de un ciclo de 6, de un hemiacetal de 6 miembros. Los anillos de 6 miembros, ¿sí?, que también va a formar un heterociclo de 6, vienen del correspondiente heterociclo, al igual que el furano, la forma furanósica. El anillo de 6 viene o proviene del heterociclo pirano. Por lo tanto, reciben el nombre de carbohidrato de forma piranósica, ¿sí?, que ahora lo vamos a representar en la siguiente diapositiva. Ven que ahora estamos haciendo esa representación diferencial, que no lo teníamos en el caso anterior de la D-eritrosa. Cuando hacemos, y también ahora de alguna manera volcamos esa representación de Fischer, ¿sí?, 90 grados a la derecha, y hacemos el cierre del anillo a través del hidroxilo en el carbono 5, podemos tener la formación de un hemiacetal que forma un ciclo, y en particular un heterociclo de 6 miembros, como es derivado del sistema pirano, recibe el nombre de piranosa. ¿Sí? Obviamente que también podemos obtener
el heterociclo furanósico, es decir, de 5 miembros, un poco menos estable, pero hipotéticamente también lo podemos representar. ¿Sí? Bien. Aquí, y perdonen que me confundí yo, por ir un poco más adelante, en realidad lo que nos está... No viene mal igual ver que aquí podemos, a través del alcohol primario, hacer la adición y cerrar y obtener el ciclo de 6. Pero si queremos obtener el ciclo de 5, lo debemos hacer a través de ¿quién? Del hidroxilo en el carbono 4. 1, 2, 3, 4, adición a carbonilo 5. Por lo tanto, al igual que en el caso anterior, ¿qué debemos hacer para que este hidroxilo esté espacialmente cercano al carbonilo? Rotar el enlace entre el carbono 3 y el carbono 4. Cuando rotamos este enlace, este hidroxilo, vamos a ver ahora que se va a posicionar espacialmente cercano al carbonilo, ¿sí? Pasamos de acá a aquí, rotando este enlace. Fíjense lo que pasó. El hidroxilo ahora queda espacialmente cercano para la adición, y este alcohol que estaba en el plano, ahora primario, va a quedar hacia arriba en la representación de Howard. Con este movimiento, al hacer la rotación, quedar hacia en el plano el hidroxilo, el alcohol primario ahora queda posicionado hacia arriba en la representación de Howard. Hidroxilo se adiciona mediante M-acetal y cierra el ciclo para obtener la forma furanósica de la ribosa. Particularmente, como ejemplo que estamos representando aquí, formamos la beta de ribofuranosa, es decir, únicamente estamos representando la número beta de un anillo de 5 de la ribosa. ¿Sí? También sabemos que este anillo de 5 va a estar en equilibrio con la forma alfa de ribofuranosa. Pero como bien hicimos la representación, y ya lo mencionamos, tenemos la posibilidad de formar el anillo de 6, ¿sí? A través del alcohol primario. En este caso, ¿sí? Como les decía, hacemos la adición a través del alcohol primario, obtenemos el anillo de 6, forma piranósica, o derivado de piranosa. En este caso estamos representando uno de los anómeros posibles, hidroxilo hacia arriba en la representación de Howard. Claro, anómero beta, pero también podemos obtener el correspondiente estereoisómero o anómero alfa de la D-ribopiranosa. Por lo tanto, la ribosa existe en equilibrio en 5 estructuras posibles. La forma hemiacetálica ciclo de 6 miembros, ¿sí? Derivado de ribopiranosa, mediante los estereoisómeros alfa y beta. Ahí tenemos 2 estereoisómeros. Tenemos también la formación del anillo de 5, ¿sí? A través de la formación del anómero alfa y beta de ribofuranosa. Ahí tenemos 4 estructuras posibles. Y las 4 en equilibrio, ¿con quién? Con la forma abierta de la D-ribosa. Claro, entonces acá tenemos 5 estructuras posibles coexistiendo en equilibrio. La anillo de 6 más estable que las de 5, ¿sí? En proporción. Pregunta. ¿Visualizan algún efecto que haga entre la formación de un anómero alfa o beta en general, que haya algún predominio de algunos de estos? En el chat no La tengo forma nada. beta no elija más el OH de que abajo quedan como si no todos los OH juntos, y poniéndolo en posición beta como que queda más cómodo abajo con un hidrógeno más chiquito. Uh-huh. Bien, muy bien, viene por ahí, sí, la explicación. Tal vez en la representación de Howard puede no ser tan visible para ustedes ese efecto que menciona la compañera, ¿sí? Pero sí, tenemos interacciones. Recuerden que estamos hablando de introducir un grupo hidroxilo, una especie que tiene pares de electrones, que tiene una buena densidad, ¿sí? de carga electrónica, que tiene también su efecto de volumen, su efecto estérico.
Y haciendo un poco de recuerdo, y haciendo el ejemplo acá de los anillos de 6. En los anillos de 6 nosotros también podemos representar tanto la forma de Howard, como estamos haciendo ahora, como también qué otra forma podemos usar, que ustedes la usaban mucho en 101. ¿De qué otra forma pueden representar un anillo de 6? La llamada Lo pusieron forma, en el chat, la silla. la silla. Ah, perfecto. Lo habían puesto en el chat. Perfecto. Pilar acá nos nombraba la silla, ¿sí? Perfecto. Entonces podemos, ¿sí? Traer a memoria o representar o describir también las formas piranósicas, ¿sí? De los carbohidratos, también en la forma silla. ¿Por qué menciono esto? Y también a lo que nos decía la compañera recién de cómo podemos razonar o podemos llegar a inferir si hay algún anómero o alfa o beta que se favorezca en la proporción o la estabilidad de estos compuestos, lo podemos ver tal vez más claramente en las formas sillas, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando un poquito y ahora cuando lleguemos a la representación de la forma silla, lo vamos a visualizar mejor. Bueno, y llegamos finalmente al caso de la D-glucosa, ¿sí? Uno de los monosacáridos, como les decía, que vamos a estudiar más a fondo. Si la eritrosa me permitía formar anillos de 5 y de 6, obviamente que al extender en un carbono más, la glucosa también me va a permitir formar anillos de 5 y de 6. Obviamente que también el de 6 va a ser más estable que el de 5, y por lo tanto vamos a estar coexistiendo en equilibrio, ¿sí? 5 compuestos, ¿sí? Los semiacetales de forma piranósica, anillos de 6, anúmeros alfa y beta, anillos de 5, furanósico, alfa y beta, y la forma abierta de la glucosa, ¿sí? Voy un poquito más rápido, acá son la forma de cerrar, que ya lo hemos visto y creo que está bastante claro. Y fíjense, y acá lo vamos a entender mejor para poder predecir cuál de los dos anómeros, ¿sí? Es más estable. Esto es lo que veíamos recién, ¿no? Podemos también representar un sistema piranósico mediante la representación de tipo silla, ¿sí? Podemos pasar fácilmente de la representación de Howard a la representación silla, o a la inversa, a la de silla a la de Howard. Ya entendimos o tratamos de visualizar claramente cómo pasábamos de la de Fisher a la de Howard. Ahora vamos a ver cómo pasamos de la de Howard a la silla, y van a ver que viceversa también es muy fácil. Algo que siempre debemos recordar en la representación tipo silla, ¿sí? Es que nosotros teníamos dos posiciones, ¿sí? Para denotar los sustituyentes en la tipo silla. ¿Recuerdan cuáles eran las dos posiciones de sustituyentes? ¿Axiales o ecuatoriales? Exacto, axiales, ecuatoriales. Siempre, por lo menos lo que me queda más fácil, a ver si ustedes también lo interpretan así, es la visualización de los sustituyentes en posición axial, ¿sí? Ven acá, axial, hacia abajo, y siempre teníamos de forma alternada, si teníamos o comenzábamos en el carbono numérico, imagínense un axial que está claramente visual hacia abajo, el siguiente era axial hacia arriba, axial hacia abajo, axial hacia arriba, axial hacia abajo, ¿sí? Esto se da siempre en la representación tipo silla. ¿Por qué les digo que esto puede resultar muy fácil de entender? Porque si siempre tengo visualmente, me resulta más fácil y saber que hacia abajo, hacia arriba están axial, uno sí, uno no. En cada carbono, si visualizo que el axial está hacia abajo, el ecuatorial hacia dónde tiene que estar acá, entonces, espacialmente. Hacia arriba. Hacia arriba. Y así lo hacen con los siguientes sustituyentes en los otros carbonos. Si acá visualizo que el axial ahora está hacia arriba, el ecuatorial hacia dónde está, hacia abajo. Axial hacia abajo, por lo tanto ecuatorial hacia arriba. Axial hacia arriba, ecuatorial hacia abajo. Axial hacia abajo, ecuatorial, por lo tanto, hacia arriba. Y esa es una forma muy visual y muy fácil de representar, en este caso lo que más quiero es los hidroxilos en la configuración correcta. Por lo tanto, fíjense que acá en el carbono anomérico, el anómero beta está hacia arriba. En el primer carbono anomérico, para ponerlo hacia arriba, yo sé que el hidrógeno está axial, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Por lo tanto, la única posibilidad es que para estar hacia arriba está ecuatorial. Carbono 2.
OH, ¿sí?, hacia abajo, en Howard. Voy al carbono 2, miro y sé que el hidrógeno está axial, está hacia arriba. Por lo tanto, para que esté hacia abajo, está en posición ecuatorial. Y así sigo correspondientemente. Es verdad que ustedes también saben que las formas sillas, ¿sí?, están en equilibrio de interconversión. ¿Qué quiere decir esto? Que la silla se puede interconvertir. Esta parte del plano, pasar hacia abajo, el vértice, ¿sí?, y esta pasar hacia arriba, y se interconvierte la silla. Cuando ustedes hacían eso, todos los sustituyentes que estaban ecuatorial, los hidroxilos en este caso, van a pasar ¿a qué posición? Axial. Axial. Perfecto. Imagínense que tengo en equilibrio la forma silla con todos los sustituyentes ecuatorial, en el caso de la glucosa, y los planteo todos en su interconversión en la forma axial. ¿Cuál dirían ustedes que está más estable? ¿O hay algún efecto de la forma silla que ustedes decían, bueno, siempre en una forma silla debo minimizar, y vamos a ver en el chat si alguien puso algo, debo minimizar, ¿sí?, algún tipo de interacción que en la forma silla se veía muy bien? Las interacciones 1 o 3 diaxiales era Exacto. que querías evitar o minimizar. Exacto. Tal cual como ustedes lo están poniendo acá en el chat. ¿Ah? Perfecto. Eso mismo. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que acá, de forma 1, 3 relativamente axial, son los átomos más pequeñitos, es decir, los hidrógenos. Acá la interacción 1,3 diaxial es la menor posible. Este axial con este axial también. Por lo tanto, lo más estable, 99,99% en el caso de la glucosa, es esta forma, donde los sustituyentes más voluminosos y con mayor densidad de carga, todos, o la mayoría, todos en este caso de la glucosa, quedan en posición ecuatorial, es decir, hacia afuera del plano, minimizando o no teniendo interacción 1,3 diaxial. Esto es lo que explica que esta sea la forma predominante en la forma silla de la glucosa. Teniendo claro esto, con lo que nos decía hoy la compañera, resulta un poco evidente que el anómero beta, cuando el OH está en posición ecuatorial, sería el anómero más estable. ¿Por qué? Porque el otro anómero que es posible que se forme, que lo vamos a tener, el OH hacia abajo, va a tener mayor repulsión 1,3 axial con este hidrógeno. Por lo tanto, el anómero beta es un poco menos estable y está en menor proporción que, el anómero alfa que el anómero beta. Por ese efecto bien conocido de ustedes de los sustituyentes, ¿sí?, en la forma silla, es decir, minimizando la interacción 1,3 diaxial. ¿Queda claro? Fácilmente también ustedes, si tienen la forma silla y quieren pasar a Howard, lo mismo. Siempre traten de visualizar, que creo yo que resulta más fácil de ver quién, los axiales. Carbono 1, el hidrógeno está axial, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Por lo tanto, el OH, al estar ecuatorial, está hacia arriba. Vengo a Howard y lo coloco hacia arriba. Carbono 2, el hidrógeno está axial, ¿hacia dónde? Hacia arriba. Por lo tanto, el hidroxilo, ¿hacia dónde está? Hacia abajo ecuatorial. Vengo a Howard, lo coloco hacia abajo. Y así, sucesivamente con los demás sustituyentes. ¿Claro para todos este análisis? ¿Alguna duda? Esperen que voy al chat. No. Bien. ¿Claro? Bien. Yo tengo una duda. Sí, dale. ¿Siempre entonces se va a dar que la forma beta es más estable que la alfa? Siempre ¿O hay que excepciones? No, siempre que tengamos esta reacción de equilibrio, ¿sí?, de adición de un alcohol a un carbonilo en la cadena abierta, formando un hemacetal. No se olviden que, lo que les decía, importantísimo, la obtención, en este caso de una forma piranósica, de un acetal, y en este caso del anómero beta, resulta por una reacción reversible, que es un equilibrio. En el caso de que tengamos siempre este tipo de reacciones de hemiacetales que están en equilibrio,
va a predominar en el equilibrio en el anillo de 6 sobre el anillo de 5 por estabilidad de anillo. Y en la formación de los anómeros, el anómero beta sobre el anómero alfa. ¿Claro? Vamos a ver que Sí, más gracias. adelante hay otro tipo de reacciones en carbohidrato que se pueden formar también anómeros que ya no va a ser este el principio que lo rige la estabilidad. ¿Sí? Bárbaro. Perfecto. Gracias. Alguien preguntaba la hora. La hora, determinar generalmente estábamos, o la idea para que el video no sea tan largo es terminarlo a 16:30. Hoy empezamos y tuvimos unos 10-15 minutos de un repaso de heterociclo que no filmamos, así que ahora estamos siguiendo un poquito más de la hora. Ya nos queda muy pocas transparencias para terminar la clase de hoy, ¿sí? Perfecto. Bien. Entonces, como veíamos, aquí tenemos entonces el planteamiento en el caso de la glucosa, el ciclo más estable, el ciclo de 6, el anómero beta de la serie D, de los naturales, glucopiranosa, en equilibrio también con la otra posibilidad, el anómero alfa en la de glucopiranosa. ¿Sí? Esto es simplemente un ejemplo de lo que les mencionaba un poco más atrás, que son un poco las proporciones. Fíjense en el caso de la ribosa. Se determinó de forma experimental que en el equilibrio, en la forma abierta, que es la menos estable porque no forma un ciclo, está aproximadamente en menos de un 1%. En la ribosa, que puede formar un ciclo de 6, un ciclo piranósico, forma un 76% el anillo de 6. ¿Sí? El M-acetal que forma el anillo más estable, el ciclo de 6. Dentro de ese 76% del ciclo más estable, un 56%, el mayoritario, es el anómero beta por el efecto que recién analizamos. Y en forma menor, un 20% el anómero alfa. Y el restante 24% es correspondiente al ciclo un poco menos estable, el ciclo de 5, el anillo furanósico, donde nuevamente vemos que el anómero mayoritario es el beta, con un 18% de ese 24%, y el anómero alfa un 6% de ese 24%. Claro, esto es determinado de forma experimental. ¿Sí? Y finalmente lo que vamos a ver hasta hoy, para no hacerlo tan largo, es un efecto que resulta un poco de este equilibrio justamente que estamos analizando ahora, que se puede dar entre monosacáridos en su forma abierta mediante una formación de un grupo hemiacetal, ¿sí? Que puede estar formado o formar tanto un anillo de 6 o un anillo de 5. ¿Sí? Un ejemplo bien concreto y puntual, ¿sí? Nosotros podemos perfectamente aislar, ¿sí? De forma pura, por ejemplo, la glucopiranosa, tanto el anómero beta como el anómero alfa. Estos compuestos que los podemos tener puros, ¿sí? Tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, ¿sí? El alfa D, ¿no? La actividad óptica. En el caso de la beta-glucopiranosa, el alfa D que tenemos es de 18.7, ¿sí? En la rotación más 18.7 grados, mientras que el anómero alfa es de más 112 grados. Ahora, experimentalmente, cuando ustedes toman tanto el anómero beta de forma pura como el anómero alfa de forma pura y lo introducen en una disolución, ¿sí? Una solución acuosa, en el tiempo, ¿sí? Rápidamente vamos a llegar a un momento que el valor de la actividad óptica del alfa D medido llega a un valor de equilibrio. ¿Sí? Ese efecto que se ve en el tiempo se conoce como muta-rotación. Y ese efecto, ¿sí? que nosotros lo visualizamos, lo medimos en el tiempo, se da justamente por estos equilibrios que nosotros estábamos planteando. ¿Por qué? Por más que pongamos un anómero, ¿sí? Alfa o beta, ese anómero alfa o beta no es ni más ni menos que un grupo funcional hemiacetal, que está en equilibrio ¿con quién? Con la forma abierta. Por lo tanto, este hidroxilo en el hemiacetal va a regenerar el doble enlace del carbonilo y este se va a abrir, va a pasar a la forma abierta. Y rápidamente la forma abierta va nuevamente a cerrar y brindar, por ejemplo, el otro anómero. Entonces, por más que partamos de uno u otro anómero puro,
la posibilidad de tener un equilibrio reversible alcohol-aldehído en la forma M-acetal, va a hacer que en el tiempo se estén dando esos equilibrios. Y por lo tanto voy a llegar a una situación donde, obviamente que el anómero beta es el más estable, que ya lo vimos en su efecto por qué, y el anómero alfa es el menos estable. Cuando se lleguen a las proporciones de cada uno, esa mezcla me va a dar un valor de alfa D final, en este caso, en el caso de la D-glucosa, de 52,5 grados, ¿sí? Positivos. Experimentalmente se determinó que aproximadamente llegó un 64% del anómero mayoritario, beta, frente a un 36% del anómero minoritario, alfa. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Déjenme ver el chat por las dudas. Preguntaban la hora. Bien. Sí, nunca terminamos 16:30, eso es verdad. O empezamos o se me alarga un poco la clase, pero hoy por lo menos creo que no va a quedar tan largo de grabación al menos. Gente, ¿quedaron claros los conceptos brindados hasta acá, las definiciones, los ejemplos fueron claros para ustedes para entender los conceptos que son importantes, generales pero importantes, que van a ser fundamentales para entender otros conceptos de carbohidratos, y ni que hablar de la reactividad también de los carbohidratos? ¿Sí? ¿Les quedó alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Sí, dale, bárbaro. Sí. Si se plantea algún ejercicio y, no sé, hay que formar un anillo con algún carbohidrato, o sea, ¿tenemos forma de saber si se nos está pidiendo un anillo de 5, de 6, o siempre tenemos como que apuntar al más estable, que sería el de 6 en la forma beta? Ahí todo está en el planteamiento del ejercicio, ¿no? Es qué es lo que se le solicita en el ejercicio. Una posibilidad puede ser represente o describa la estructura del compuesto más estable que existe en equilibrio. O la solicitud puede ser represente todas las estructuras posibles. Entonces ustedes, con lo que vimos ahora, son capaces primero de, según el monosacárido que estén estudiando, así que van a ser nuestros modelos de reactividad, ¿no? Distintos tipos de monosacáridos, según sea el largo de esa cadena de ese monosacárido, es ver si puedo formar un anillo de 5 y o de 6. Si pueden formar ambos anillos, ustedes ya saben cuál es más estable de los anillos. Si forman ambos anillos, saben también que pueden formar, en el carbono anomérico nuevo que se forman, dos anómeros, alfa y beta, y a su vez saben cuál de los dos es más estable. Por lo tanto, tienen todas las posibilidades, ¿sí?, de formación, ¿sí?, de distintos tipos de compuestos, que en este caso lo que vimos hasta ahora son compuestos que coexisten en un equilibrio. Las diferentes estabilidades me dan proporciones diferencial o mayoritario de un tipo de ciclo sobre otro, de un tipo de anómero sobre otro. Claro, pero todo siempre está en la letra, es decir, qué es lo que se me solicita. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda que haya quedado? Bien. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna otra duda, simplemente como consulta, ¿pudieron o les pareció el material que les dejamos del McMurray del tema, les pareció que estaba bien la descripción, que se entendía bien, que se seguía bien? ¿O no lo utilizaron o lo van a leer después? Solamente como para saber si los que lo pudieron leer les pareció ilustrativo, les pareció ameno el seguimiento del tema de ese libro. ¿No? Bueno. A mí me pareció bien. Perfecto. Obviamente, como les dije, si tienen algún otro libro que tiene el tema y lo leen de ahí, está buenísimo. Recuerden que siempre esto es como una especie de guía, de gran resumen, de ver dudas, pero obviamente nos pueden consultar también en la clase o en el foro, pero está bueno siempre reforzar y obviamente profundizar, ¿sí?, los temas en la literatura especializada nuevamente, y que, bueno, si en este caso nosotros hay muchos libros y por lo menos le dejamos uno el material para que lo tengan rápidamente acceder a él en la plataforma, ¿sí? Bien, bueno, entonces dejo por acá, simplemente quedan unas diapositivas que las vemos en la que viene, que son definiciones, o se las dejo para ustedes. Y bueno, nada, seguimos en la clase que viene, ¿sí? La segunda parte ya también la tienen habilitada en la plataforma,
¿sí? Y bueno, cualquier duda, tanto de lo que vimos hoy como de heterociclos o ejercicios que también aparecen en los repartidos, pueden seguir describiéndolas o planteándolas en el foro, que ya ahora vi que tenía algunas de heterociclos y las voy a responder, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho ahí la presencia del otro lado y realmente muy contento de la interacción que tenemos porque participan activamente y eso hace, aparte de más llevadero, muy fructífero, pero creo que para ambas partes el poder dar así la clase. Sí, ¿alguien me iba a preguntar algo, Camila? Sí, disculpe, tengo una duda me quedó sobre la beta de ribofuranosa, que ahí también es mayoritaria. Vamos a ir para atrás. Por... Beta de ribofuranosa aquí. Eso, ¿sí? Es y que es mayoritaria mayoritaria frente también. a la alfa ribofuranosa, hablando del anillo de 5, ¿no? Claro, pero ahí también es por algún impedimento estérico, porque como no lo veo tan claro, porque es de 5, y como que con la silla sí lo veo claro, pero ahí no puedo hacer como una Exacto. silla. El principio rige un poco el mismo, Camila, un poco que también, si tú lo planteás, obviamente que en las formas de 6 planteamos silla porque es la que corresponde. Si planteáramos la otro tipo de estructura, que sería tipo sobre, también tú verías que al plantearlo axial tendrías esa también repulsión 1,3, de tipo 1,3 axial. Por lo tanto, también en la forma de 5, al plantearlo ecuatorial, minimizamos esa interacción que es desfavorable, y por lo tanto es más estable, y por lo tanto mayoritario de la número beta también en un anillo de 5. Gracias. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, me quedó claro. Claro, aquí solo la representamos en Howard porque es la que generalmente utilizamos. Van a ver que siempre aparece para anillos de 5, aparece la de Howard. Pero para los anillos de 6 puede aparecer tanto Howard como la forma silla. Es más, le diría que la mayoría de las veces aparece más silla que Howard, pero son las dos representaciones que se manejan más en los anillos de 6. ¿Sí? Perfecto. Bueno, creo que no hay ninguna duda más en el chat, y si nadie más tiene ninguna duda, por hoy damos terminado la clase y ya en un ratito voy a proceder a subir también la grabación para si quieren repasar o los otros compañeros que no pudieron participar en la clase. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado y espero verlos, por lo menos escucharlos del otro lado. Gracias, que pasen muy bien. Muchas gracias, que pase bien, profe. Una pregunta Sí, claro. es administrativa nomás. Sí, Quería dale. preguntarte, porque no me estuve fijando, Uh-huh. a los cuántos días o más o menos cuándo es que suben las grabaciones, porque no voy a poder ver unas en vivo, entonces para saber. No, mirá, bueno, ahora yo estoy grabando todavía, pero nada, ahora corto la clase y me lleva media hora aproximadamente, 40 minutos en poder subirla al canal de YouTube de facultad y luego con el link ya la subo a la plataforma. Así que ponele que en una hora aproximadamente, a partir de ahora, de que finalizamos la clase, ya está subida. Ahí va. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Muchas gracias, profe. Muy bien, muchas gracias, que Chao. pasen bien. Chao, chao, hasta el jueves. Chao.